Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar sistemas de ecuaciones lineales con el método de eliminación simple de Gauss y abordaremos el sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. Por supuesto, cuando yo tengo un sistema, no sé qué clase de sistema es. Esta clasificación se va a ir dando a medida que uno va trabajando. A medida que vamos trabajando, tenemos que tener siempre presente este resumen que acá muestra todas las situaciones que se pueden plantear. Entonces, si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales de la forma a por x igual b, yo primero tenía que focalizarme en la matriz A, la matriz de coeficientes de este sistema. Si esta matriz de coeficientes no está escalonada o bien me fijo también en la matriz ampliada, ¿sí? Me fijo en la A con la B que me daba la matriz ampliada. Si la matriz ampliada tampoco estuviese escalonada, yo tengo que trabajar escalonando. Luego de escalonar, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar el valor del rango de A y el rango de la A ampliada. Cuando estos rangos son distintos, el sistema se clasifica en incompatible. En ese caso tenemos el conjunto solución igual al conjunto vacío y el cardinal de este conjunto solución es 0. ¿Por qué? Porque teníamos no existencia de solución, ¿sí? No hay solución. Por el caso contrario, si el rango de A es igual al rango de la ampliada, lo que nosotros tenemos es un sistema compatible. Ahora, puede ser compatible determinado o compatible indeterminado. ¿Cuándo era compatible determinado? Cuando el rango de A, que es lo mismo que el de ampliada, coinciden con el número de incógnitas. Si yo no lo miro por ese lado, recordemos que la forma que nosotros también podemos encontrar esto es calculando el número de variables libres. Número de variables libres era el número de incógnitas menos el rango de A. Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? Que esa diferencia es 0 porque estos dos números coinciden. Entonces, si es 0, quiere decir que no hay variables libres, entonces hay única solución. Entonces, acá tenemos única solución. Si tenemos única solución, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cardinal del conjunto solución va a ser 1. Por el caso contrario a que sea esta diferencia 0, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el rango de A, que coincide con el rango de la ampliada porque el sistema es compatible, ese número va a ser menor, el rango de A va a ser menor que el número de incógnitas. ¿Esto qué nos está diciendo? Que el número de variables libres, que es igual al número de incógnitas menos el rango de A, es mayor que 0. Acá, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener al menos una variable libre. Con esa una variable libre, yo ya puedo tener infinitas soluciones. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a poner una implica. Entonces acá vamos a tener infinitas soluciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tengo infinitas soluciones, el conjunto solución va a tener cardinal infinito. Entonces, esas son las situaciones con las que nosotros vamos a trabajar. Con esto en mente, vamos a un ejemplo. Entonces,
El ejemplo nos dice, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales aplicando el método de eliminación simple de Gauss. Acá se ha escapado un para, este para no tiene que estar. Proporcione conjunto solución y su cardinal. Bien, entonces, este es el sistema que nosotros tenemos que abordar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Vamos a ir recordando los pasos como los que hemos visto ya en el video anterior. Lo primero es escribir este sistema en forma matricial, porque recordemos que nosotros todo lo que vamos a trabajar, las deducciones que vamos a hacer, son todas a partir de las matrices involucradas en este sistema. Entonces tenemos que escribir la forma matricial. ¿Cuál es la forma matricial? La que tiene esta forma, A por X igual B. Entonces, para este sistema, ¿qué tenemos? Nuevamente, recordemos que la forma matricial es mirando los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Entonces, yo tengo el 2, el 3 y el 2 en la primera fila. En la segunda fila tengo el 1, el 4, el menos 3. En la tercera fila el menos 3, el menos 10 y el 9. Y como términos independientes tengo el 3, el menos 5 y el 13. Muy bien, entonces, en esta forma matricial yo ahora ya puedo vislumbrar la matriz de coeficientes y la de términos independientes. Puede ser que yo quiera vislumbrar un poco más y escribo la ampliada, que sería 2, 3, 2, 3, 1, 4 menos 3, menos 5, menos 3, menos 10, 9 y 13. Yo puedo o no escribirla a la ampliada. Ahí yo veo que no está escalonada, entonces tengo que sí o sí proceder al escalonamiento. Entonces, como la matriz de coeficientes ampliada no está escalonada, se procede a escalonar. Entonces, para esto, nosotros creamos esa tabla donde volcamos estos datos que tenemos acá. Entonces, cuando yo llevo esas dos matrices, la A y la B, a la tabla de escalonamiento, me va a quedar de esta forma. Y entonces, una vez que vuelco los datos en estas columnas, le doy nombre a las filas para poder trabajar. Entonces, al principio estamos en la etapa 0 y podemos trabajar. ¿Qué miramos acá? Acá vemos que este elemento, el primer elemento de la primera fila, es distinto de 0. Entonces yo podría trabajar sin problema debajo de él, tratando de buscar el 0 ahí y el 0 aquí. Pero como ya estamos en condiciones de ir implementando algunos tips, digamos, o algunas estrategias para trabajar un poco más fácil, que podemos ver que no es algo obligatorio, pero que estamos viendo que al comienzo de esas 3 filas hay una que empieza con 1. Tener una fila que empieza con 1 o con menos 1 suele ser bastante cómoda de tenerla en lugar primero, ¿sí? En el primer lugar o en la primera fila. ¿Por qué digo esto? Porque al tener un 1 acá en este lugar, cuando yo tenga que buscar los multiplicadores no van a resultar fracciones, van a resultar números enteros. Entonces,
por esa única comodidad de trabajar con enteros en lugar de con fracciones, se podría intercambiar la fila. Entonces, en este caso, vamos a hacer ese intercambio para que se vea otro tipo de estrategias que uno puede emplear. Entonces, esta es una estrategia que no es obligatoria, que es solo a modo de trabajar cómodamente. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo intercambio estas dos filas, la primera y la segunda. Entonces, voy a mostrar ese intercambio. Entonces, la primera fila de la etapa 1 va a ser la fila 2 de la etapa 0, que va a ser esta. Mientras que la fila 2 de la etapa 1 va a ser esta, va a ser la fila 1 de la etapa 0. Entonces, yo cuido en estos intercambios de cambiar la fila completa, inclusive con el término independiente. Entonces, fíjense, 1, 4, menos 3, menos 5, pasó a ser acá 1, 4, menos 3, menos 5, la primera fila. Y 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, la segunda fila. Entonces, una vez que me aseguro de que yo ya hice ese paso en forma correcta, ahora sí ya digo, bueno, debajo de ese 1 tengo que tener en esa columna todo 0. Entonces voy a trabajar con la fila 1 de esta etapa. Entonces, ¿qué me va a hacer falta? Me va a hacer falta para hacer un 0 aquí, multiplicar a este 1 por ¿quién? Por este dividido en este, cambiado de signo, le sabemos decir nosotros. Pero como esto es 1, yo ya estoy viendo que lo que me hace falta multiplicar acá va a ser por un menos 2. Mientras que cuando yo tengo esto, menos 3, esto dividido en esto y cambiado de signo, es lo que dice la formulita, entonces, ¿qué va a ser? Ya va a ser un 3. Entonces, yo ya voy trabajando de una forma más tranquila. Entonces, fíjense, yo encuentro los... acá ha habido un error, lo acabo de ver, después en el apunte se corrige. Entonces, fíjense, acá entonces tenemos para trabajar esta fila, ¿qué va a ser? Va a ser la fila 2 de la etapa 2, va a ser ella misma de la etapa 1. Acá hay otro errorcito. Estos errores salen justo a la vista en los videos, porque acá estoy trabajando con la etapa 1, que es la anterior, así que ojo con eso. Entonces, acá la etapa 1 es esta. Yo de la etapa 0 ya me olvido porque ya hice el intercambio. En esta etapa, ¿qué ha pasado? Ahora ya estoy trabajando la etapa 2 con la etapa 1. Entonces, la fila 2 de la etapa 1 va a ser, la fila 2 de la etapa 2 va a ser ella misma de la etapa 1 menos un número por la fila 1 de la etapa 1, que sería esto. ¿Quién era ese número? Es el 2 dividido en 1, que me queda el mismo 2. Entonces, por eso uno dice, fíjense, cuando aquí yo digo menos 2, por eso digo, multiplico por 2, cambiado de signo. Este menos es el cambiado de signo que uno dice ya después cuando se pone canchero en el trabajo. Entonces, multiplico por menos 2 esta fila y sumo esta. Entonces, menos 2 más 2 se me hace 0. Menos 2 por 4 me queda menos 8, más 5, menos 3. Menos 2 por menos 3 me queda 6, más 2, 8. Menos 2 por menos 5, menos 2 por menos 5 me queda 10 positivo, más 3, 13. Ahí completé la fila, que corresponde al segundo lugar.
Ahora vamos con la fila 3 de la etapa 2. Esto les cuento que son los lapsus que cometemos cuando hacemos copiar y pegar, porque este paso en el escalonamiento de otro sistema ha estado en este cuadro. Entonces por eso quedan los resabios de esos trabajos. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora necesito hacer un 0 aquí. Entonces voy a dividir este en este. Entonces ese es el multiplicador. 3, 1, el A3, 1 sobre el A1, 1. Entonces menos 3 sobre 1 queda el menos 3. Entonces acá la formulita que me decía, la fila 3 de la etapa 2 es ella misma de la etapa 1 menos el multiplicador que es menos 3 por la fila 1 de la etapa 1. Este menos 3, acuérdense que se me convierte en más 3. Menos con menos se me hace más. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que voy a multiplicar acá por ¿quién? Por el opuesto de este. El opuesto de este es 3. Entonces, 3 menos 3 se me hace 0. 3 por 4, 12, menos 10, 2. 3 por menos 3 es menos 9, más 9 se me hace 0. 3 por menos 5 es menos 15, más 13 se me hace menos 2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Yo ahora veo y ya tengo un 0 ahí y un 0 debajo, pero ahora yo tendría que tener un 0 aquí. Entonces me falta una nueva etapa más de escalonamiento. Entonces yo digo, tengo que tener el 0 ahí. ¿Quién es el que está encima de ese valor? Este. ¿Este en qué fila está? En la fila 2. Entonces, para lograr este 0, voy a trabajar con esta fila segunda. Entonces, si yo hubiese tenido otra fila más, también trabajaría con esta fila. Ya la primera me olvido que tengo que trabajar con ella. Entonces, la etapa 3 me va a decir, la fila 1 de la etapa 3 va a ser la fila 1 de la etapa 2 y la copio tal cual está y queda ahí. Ahora, la fila 2 de la etapa 3 va a ser ella misma pero de la etapa 2, o sea que la copio tal cual está y queda ahí. Y ahora veré cómo trabajar para lograr el 0 en este lugar. Entonces, tendré que buscar el multiplicador. Como este elemento es el 3, 2, yo voy a buscar el multiplicador 3, 2, que va a ser el A3, 2 sobre este elemento que es el que está encima de él, que es el A2, 2, que es menos 5. Entonces, ¿esto qué nos da? Menos 2 quintos. Entonces, ese menos 2 quintos es el que yo voy a traer acá a la formulita. ¿Y cómo me va a quedar? La fila 3 de la etapa 3 va a ser ella misma de la etapa 2. Acá todavía tenemos un resabio. Va a ser ella misma de la etapa 2 menos el multiplicador. ¿Por quién? Por la fila 2 de la etapa 2. Entonces ahora ya es la fila 2 de la etapa 2. Entonces recordemos este menos con este menos, ¿qué se me hace? Se me hace positivo 2 quintos. Entonces yo tengo que multiplicar la fila 2 por 2 quintos positivos. Entonces cuando yo multiplico acá, fíjense, si yo multiplico por 2 quintos, ¿qué va a pasar? Este 5 con este 5 se me va a simplificar y me va a quedar menos 2. Más 2 se me hace 0. Ahora, cuando yo multiplico el 2 quintos por 8, me queda 2 por 8, 16, 16 quintos. Más 0, 16 quintos.
Y cuando yo hago 2/5 por 13, me queda 26/5. Menos 2, vuelvo a caer a 16/5. De casualidad, o sea, no es que tiene que quedar así en la última fila. Entonces, ahora yo veo que ya logré una fila con un 0 y la siguiente con 2 ceros al comienzo. Entonces, esto responde a la forma escalonada de una matriz. Entonces, yo ya puedo decir que mi matriz ampliada está escalonada. Concluye acá el escalonamiento, pero no concluye el trabajo. Ahora tengo que empezar a analizar qué es lo que me arroja todo este trabajo que yo hice. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en este momento? Yo puedo extraer la matriz A ampliada. La matriz A ampliada es este primer cuadro que tengo acá. Y también puedo extraer la matriz, esta es la matriz A escalonada, me equivoqué. Esta es la matriz A escalonada, primer cuadro. Pero la matriz ampliada escalonada sería completa. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo extraiga ambas matrices o no, o que yo mire acá en el cuadro todo. Entonces, ya cuando yo trabajo bastante, ya tengo el ojo adiestrado a qué ver, yo este paso de extraer las dos matrices escalonadas puedo irlo dejando de lado. A mí lo que me interesa es ahora ver el análisis de existencia de solución, es decir, preguntarme, ¿hay solución? ¿Cómo respondía a eso? Eso yo lo analizaba viendo los rangos de ambas matrices. Entonces, mirándola a escalonada, veo que hay 1, 2 y 3 filas no nulas. O sea que el rango de la A son esas 3 filas no nulas de la A escalonada. Por otro lado, en la matriz ampliada también veo esas 3 filas no nulas, así que el rango de la A ampliada también es 3. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Que los rangos coinciden. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que hay solución. ¿Sí? Entonces, establecí que hay solución. Ahora tengo que ver cuántas soluciones son las que hay. Entonces, yo ahora voy a establecer el análisis de la unicidad de solución. Y me hago la pregunta, ¿cuántas soluciones hay? ¿Quién me va a dar esa respuesta? Esa respuesta me la da el número de variables libres. Yo veo el número de variables libres, que era el número de incógnitas menos el rango, número de incógnitas 3, rango 3, 3 menos 3 me da 0. O lo que estoy viendo es que el número de incógnitas es igual al rango. Como no hay variables libres, ¿qué quiere decir? Que todas las variables van a tener un valor determinado. Si hay un valor determinado, quiere decir que hay única solución. Entonces ahora, de que como hay solución, pero hay única solución, ¿qué tipo de sistema tengo? Un sistema compatible determinado. Entonces yo ya sé a qué me tengo que atener, a encontrar una única solución. Entonces, bien, ahora, ¿qué hacemos? Extraemos el sistema equivalente y aplicamos sustitución regresiva. Bien, ¿cómo extraigo el sistema equivalente? Ahora me fijo en este cuadro completo
¿sí? O bien en la matriz ampliada. Eso depende de si yo extraje la matriz ampliada o no. Como hay veces o como ya uno va dejando algunas cosas de lado y estas matrices quizá yo no las extraigo, yo tengo que poder leer de acá el sistema equivalente. Entonces fíjense, estos numeritos que están en el primer cuadro son los nuevos coeficientes de las incógnitas. Entonces ahora yo tengo 1 por x o x más 4 por y menos 3 por z igual a este término independiente, al menos 5. Acá la x está acompañada por 0, así que ya en esta ecuación la x se fue, la eliminé a la x. De ahí viene la eliminación de variables. En esta ecuación eliminé la x y aparece como primero la y. Entonces me va a quedar menos 5y más 8z. Recordemos que acá es positivo y acá aparece su más, lo mismo que el 4 es positivo, pero tengo que poner el más, tiene que haber una conexión. Entonces, menos 5y más 8z igual a 13. Entonces, voy a la otra ecuación. Ya en la otra ecuación no tengo ni la x ni la y. Fueron eliminadas de esa ecuación estas variables. Y me queda lo que acompaña a z, que 16z es igual a, 16 quintos z es igual a 16 quintos. Entonces, ese es el sistema equivalente. Me fijo siempre de que yo lo extraje bien, de que copié bien todos los números, puse todo en su orden, en su lugar, porque eso es muy importante. Si no, el conjunto solución que yo voy a encontrar no corresponde al ejercicio planteado. Muy bien, entonces ahora yo voy a trabajar aplicando lo que se llama la sustitución regresiva. ¿Qué es la sustitución regresiva? Que yo voy a ir despejando las incógnitas x, y y z de abajo hacia arriba. O sea, yo voy en sentido regresivo. Por eso se le llama regresivo, porque voy de abajo hacia arriba. Entonces, de la primera ecuación, yo voy a despejar z. Entonces, acá me dice z 16 quintos, o sea, 16 quintos z es 16 quintos. Entonces, este número, ¿cómo va a pasar? Multiplicando invertido. Entonces, yo simplifico y entonces, ¿qué me queda? Que z es igual a 1. Encuentro el valor de z. Ahora, voy a borrar esta flechita para que no me confunda. Y ahora voy a trabajar con esta ecuación y voy a encontrar el valor de y. Entonces, voy a dejar menos 5y igual a 13 menos 8z. Entonces, siempre acuérdense, separan en términos acá. Este término lo llevo al otro miembro y me quedo con el miembro nada más, o con el término, perdón, que tiene la y. Entonces, en este caso, la y, ¿cómo me va a quedar? Como menos 1/5 por 13 menos 8z. Como z vale 1, ¿qué me queda? Menos 1/5 por 13 menos 8. 13 menos 8 es 5, así que me queda menos 1/5 por 5, simplifico y eso me queda menos 1. O sea que y vale menos 1. Esta sustitución que yo le efectué ahí también puede hacerse acá, en este paso, ¿sí?
Yo por una cuestión de comodidad la hice acá porque era un solo valor, pero hay veces que también yo la puedo sustituir acá y trabajar después despejándola ahí. O sea, esas formas de despejar muchas veces obedecen a la comodidad de cada uno. Entonces yo ya tengo la z y tengo la y. Entonces de la otra ecuación, ¿quién me falta? Me falta la x. Entonces, a ver, esto quedó un poco, vamos a borrarlo, porque quedó medio desprolijo. Entonces ahora a mí me falta descubrir cuánto vale x. Entonces, x, ¿qué me queda? Me queda menos 5, si ustedes quieren, acuérdense, separen en términos. Entonces, menos 5. Este no nos olvidemos que está. Después pasemos menos 4y más 3z. Entonces yo acá ya puedo sustituir la y la z en esta expresión. Entonces esto me queda menos 5 por menos 4 por menos 1 más 3 por 1. Entonces, ¿qué me queda eso? Menos 5 más 4 más 3. ¿Está bien? Entonces tengo 7 menos 5, me queda 2. Entonces, la x vale 2. Ese es el valor de la x. Una vez que yo tengo los tres valores, ya estoy en condiciones de escribir mi conjunto solución. Entonces, quedó un poquito pegado. Mi conjunto solución, ¿qué sería? Sería el conjunto que tiene a la única solución. La única solución es una matriz. Recordemos que nuestro sistema es A por X igual a B. La A es 3 por 3, la X es 3 por 1 y la B es 3 por 1. Así que la única X 3 por 1 que yo tengo es esta que está conformada por los valores X, Y y Z, ¿sí? Recordemos que la X nuestra del sistema, cuando planteamos el sistema, es esto, es X y Z. Entonces, nuestra solución tiene que responder a esa forma, porque de esa forma se formaron las ecuaciones. Entonces, X, Y y Z forman una sola matriz y esa sola matriz es la única ecuación. Es la única solución. Y entonces el cardinal efectivamente tiene número 1 como cardinal. O sea, el conjunto solución tiene cardinal 1. ¿Qué pasa ahora? Yo me quedo tan tranquila de que trabajé bien y esa es efectivamente la solución, o tengo una forma de verificar que trabajé bien. Entonces sí, hay una forma de verificar que es la siguiente. A ver, vamos a borrar esto para que no nos incomode acá, porque esto es parte de la explicación. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo verificamos? Tomamos la matriz original, la A, y la multiplicamos por esta solución. O sea que hacemos esta parte de nuestro sistema. Si esta es la solución, yo ahora traigo esa solución encontrada a este lugar donde antes eran incógnitas. ¿Y cómo verifico? Yo efectúo la multiplicación de estas dos matrices
¿Y qué debo obtener? Yo debo obtener lo que antes era B. Entonces, veamos eso. 2 por 2, 4. Menos 3, me queda 1. 1 más 2, me queda 3. Vamos con la otra fila. 1 por 2, 2. Menos 4, menos 2. Menos 2, menos 3, me queda menos 5. Así que venimos perfecto. Veamos si la última también se cumple. Menos 6 más 10, tengo 4 y 9, 9 y 4, 13. Efectivamente, hallé la matriz B que la tenemos acá explícitamente. Entonces, por lo tanto, yo digo, hasta acá trabajé muy bien y me merezco una felicitación por lo bien que trabajé. Entonces, siempre tenemos forma de controlar lo que se va haciendo. Si yo voy trabajando de forma consciente y coherente, yo puedo ir verificando, controlando todo lo que yo voy haciendo. Entonces, lo único que yo tengo que acordarme es qué hacer en cada paso y ver siempre con atención las cosas que uno va efectuando. Bueno, hasta acá este video y nos vemos en el próximo caso, que serían los sistemas compatibles indeterminados, en los que ya se va a trabajar un poquito más, son un poquito más largos. Así que nos estamos viendo.